Celebro mucho, con gran gozo y con mucho ánimo, hermanos, el poder estar con ustedes para compartir uno más de los recursos o medios de la gracia de Dios al alcance disponibles para todos los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el gran desafío, ese es el significado de este hermoso llamamiento para cual Dios te llamó a ti, me llamó a mí y está llamando a muchas personas para que todos tengamos una vida diferente, una vida lejos de cualquier corrupción, una vida lejos de cualquier opacidad, de cualquier movimiento pecaminoso, una vida en la que crezcamos todos los días mientras estemos aquí en la tierra, una vida en obediencia, en santidad, en madurez espiritual. Ese es el desafío para nosotros, que crezcamos más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto que estamos platicando, ya este es el cuarto video en el cual estamos recordando con ustedes, hermanos, que en la Biblia, en la palabra de Dios, existe el recurso, el medio de todo lo que es la gracia de nuestro Dios para propiciar, apoyar, respaldar todo lo que es el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Platicamos ya, por lo tanto, acerca del Espíritu Santo, acerca de la Escritura, que fue escrita por el Espíritu Santo de nuestro Dios, por supuesto, porque Él inspiró a quienes, siendo autores humanos, escribieron en el lenguaje que ellos tenían, pero que ahora la palabra de Dios la tenemos a nuestro alcance en nuestro idioma, en español, así como tantísima gente en todos los países del mundo tienen la palabra de Dios en su idioma. Platicamos también de lo que entendemos por oración, que es la oración en movimiento. Es decir, no pido a Dios y me quedo en actitud contemplativa, con las manos en alto, esperando que me caiga del cielo. No, es una oración en donde va la esencia de el movimiento de mi fe, de mi obediencia, de mi consagración, de mi madurez, para ser yo un siervo de Dios que esté dispuesto a alcanzar las promesas y el cumplimiento, viendo la fidelidad de nuestro Dios en todas las cosas que Él nos ha prometido. Después, hermanos, platicamos acerca de la mente. Abrir la mente, tal y como lo dice Lucas capítulo 24, versículo 45, que el Señor Jesús abrió el entendimiento de sus apóstoles y discípulos para que comprendiesen la Sagrada Escritura. Vimos lo importante es que nosotros también continuamente, cada vez que vamos a leer la Biblia, cada vez que vamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, podamos decirle al Señor que abra nuestro entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. La mente, mis hermanos, para muchas personas cristianas aún, es un rival del corazón. Nada más ignorante. Porque la mente, hermanos,
no puede ser enemiga del corazón como no lo es el alma del espíritu. Nosotros tenemos que recordar y tenemos que aprender que la mente Dios nos las dio en el cuerpo, como también nos dio el corazón. Pero en la metáfora, en la figura de enseñanza, el corazón es, vamos a decirlo de la manera transliterada del sustantivo lev en hebreo, es como el centro, lo que está en medio. Así, por ejemplo, leemos en la Biblia del corazón de la tierra, es decir, lo que es el centro de la tierra, del corazón del mar, que es el centro del mar. Pero vamos ahora, que estamos ya en un texto del Nuevo Testamento, vamos a dejar a un ladito la palabra lev, que se traduce corazón, y no solamente esa palabra, sino sus derivados, hermano, o de donde se deriva esta palabra. ¿Se acuerdan que les comenté que se deriva de la palabra levav, que ya en su significado tiene el concepto de alma, tiene el concepto de ánimo, que ánimo en latín es igual que alma, anima, anime, significa alma, y también se define como algo que es el sentimiento del amor, amorosamente. De manera pues que tanto Lev como Levav tienen ahí en el centro de su significado el concepto, el sustantivo de corazón. Pero también tenemos la palabra Lavav y tenemos la palabra Lavivá, todas ellas con la raíz Lev, que significa corazón. Ahora que estamos ya y que vamos a leer un texto del Nuevo Testamento, ahora vamos a pensar en el corazón, pero el corazón tal y como lo conceptualizaban los griegos y aún los escritores del Nuevo Testamento. Miren ustedes lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14. De esta manera dice la lectura, el pasaje, ustedes recuerdan, tiene que ver con esta mujer llamada Lidia. Entonces, en Hechos 16:14, la Biblia dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, mucho cuidado con esto, que adoraba a Dios, no era una neófita. Su corazón estaba bien enfocado a quien adorar. No era una teóloga, desconocía muchas verdades de la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que no tuviera un corazón inclinado hacia Dios. En su corazón ella adoraba al Señor, que adoraba a Dios. Estaba oyendo, tenía los oídos bien abiertos a lo que el apóstol Pablo decía. Pero aquí viene una acción de Dios y esto es lo que nos va a interesar porque además nos sirve para darle el título a otro de los principios de los medios de gracia u otro de los recursos de la gracia que Dios nos ha dado para madurar espiritualmente, para crecer espiritualmente. Y aquí dice el versículo 14, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Con qué propósito abrió el corazón de ella? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto nos liga totalmente con la lección anterior en donde hablamos de cómo el Señor Jesucristo
abrió el entendimiento de los discípulos y apóstoles para que comprendiesen la Sagrada Escritura. Abrió la mente, dice el texto en griego, abrió la mente de ellos. ¿Con qué propósito? Porque Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Bueno, pues abrió el entendimiento para que comprendiesen la Sagrada Escritura. Pues ahora nos encontramos con otra acción de Dios a favor de nosotros, obtenida por Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario a favor de nosotros, de que Dios también abre no solamente la mente de Lidia, sino que también abre, perdón, no solamente el corazón de Lidia, sino que también abre nuestro corazón. Ustedes van a decir, bueno, pero si ya en mi corazón está por la fe Cristo, tal y como lo dice Efesios 3:17, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque no estamos hablando, hermanos, de que la primera vez que el Señor abrió nuestro corazón haya sido mucho después de que recibimos a Cristo. No, cuando nosotros, como dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, cuando recibimos a Jesucristo, por supuesto que el Espíritu Santo abrió nuestro corazón y el Señor vino a habitar a un corazón ya perdonado, limpio de todo pecado. Entonces, Cristo está en nuestro corazón. Y ahí, al estar Cristo en el corazón, hay una apertura, pero esa apertura debemos de tenerla nosotros como acción cotidiana para comprender, perdón, para poner atención a la palabra de Dios. Y si no, fíjense por qué, hermanos, en su propia experiencia de ustedes. No es cierto, hermanos, que cuando nos acercamos a la Biblia para leerla, oímos el llanto de un niño y se interrumpe nuestra lectura. Oímos el timbre del teléfono o el timbre de la casa y se interrumpe nuestra lectura. Oímos el pregón del gasero que anda ofreciendo el gas en las viviendas y se interrumpe nuestra lectura. No tenemos poder, hermanos, para poner esa atención que necesitamos poner cuando leemos la palabra de Dios. Ya ni se diga, hermanos, cuando en los domingos o algún día entre semana vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y con sorpresa se termina el culto y ¿de qué habló el pastor? ¿De qué habló el predicador? ¿De qué predicaron en esta hora? Porque no me acuerdo de nada. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mente estuvo divagando, pensando en infinidad de cosas, menos en poner atención para escuchar la palabra de Dios. Por eso no les extraña, hermanos, que aunque Lidia tenía un corazón que se inclinaba con toda reverencia para adorar a nuestro Dios, de todos modos, aunque ella adoraba a Dios, aunque ella estaba oyendo, fíjense bien, estaba oyendo la palabra cuando el apóstol Pablo estaba hablando. Sin embargo, dice el texto que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La atención, esta acción de estar atentos, es un estado de desarrollo mental. Así que eh, la situamos en la mente, no la situamos en el corazón. Pero recuerden ustedes que en el pensamiento tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en el pensamiento de la palabra lev, que es corazón, también se encuentra la palabra mente, también se encuentra la palabra alma. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma
duplicidad de entendimiento. En la palabra cardía, que significa corazón, del griego al español, cardía también tiene que ver con la mente, tiene que ver con el alma y por supuesto tiene que ver con el corazón. Y sí, el corazón que tenemos aquí en nuestro ser, que podríamos decirlo en el centro de nuestro cuerpo, el corazón es la cardía, pero la Biblia gusta de usar metáforas, gusta de usar paralelismos para poder explicarnos algunas cosas espirituales que tienen que ver no tanto con el corazón físicamente, sino con el centro de nuestra vida. De esta manera, por ejemplo, leemos en la carta de Pablo a los Efesios. Si ustedes tienen sus Biblias en su mano por ahí, pueden ustedes buscar en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Según la traducción de Reina Valera, los ojos que el Espíritu Santo debe iluminar o debe de alumbrar en nosotros son los ojos de nuestro entendimiento. Pero según las versiones modernas y aún la versión antigua de 1909, no encuentran en el texto griego la palabra, la palabra mente o la palabra entendimiento. No, encuentran la palabra cardía, que quiere decir corazón. Ya les expliqué, hermanos, que en el abrir de la mente también podemos entenderlo como que la mente es esta cosa inclusiva que contiene muchos estados de desarrollo mental, entre ellos el raciocinio, las emociones y por supuesto, el pensamiento griego y el pensamiento hebreo hacían del corazón el asiento de las emociones y de todas estas cosas que tienen que ver con la inteligencia, con el entendimiento, con el mismo carácter o con la conciencia misma de nosotros. Es una gran cantidad, hermanos, de palabras. Les voy a decir nuevamente algunas. La mente contiene el pensamiento, o sea, la capacidad de pensar, pero va archivando los pensamientos en la memoria. Así que la memoria que está dentro de la mente, aparte tiene los recuerdos que te permite que al día siguiente tú te acuerdes que ayer pensaste que hoy ibas a hacer tal o cual cosa. Es decir, tu memoria captó lo que tú pensaste que está en tu mente y que la memoria también está en la mente, y entonces al día siguiente o hasta una semana después o hasta un año después, tú te acuerdas porque está archivado en la memoria. Es decir, todo este potencial, hermanos, que hay en la mente y que yo no me canso de repetirlo porque realmente es un poder enorme, solamente existió en toda su plenitud en Jesucristo hombre, en Jesucristo el Hijo de Dios, en el Dios encarnado, en el Verbo hecho carne, tal y como lo describe Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Entonces, en, en, en Jesucristo, el Hijo de Dios, en los días de su tierra aquí, Él podía conocer los pensamientos de la gente. Fíjense ustedes lo pleno, lo extremoso que tenía su discernimiento. Aún Jesucristo era capaz de entender lo que las personas pensaban.
Claro, él tenía el Espíritu Santo en plenitud y no habrá ningún ser humano que tenga en plenitud al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo el poder del Espíritu Santo estaba en Jesucristo. Nosotros podemos tener la llenura del Espíritu Santo, pero depende mucho, hermanos, más bien depende absolutamente en todo que tú rindas tu vida a Dios en plena obediencia, en plena santidad, en pleno crecimiento. Pero aún así, dentro de un año, como tú vas creciendo, vas a tener más llenura del Espíritu Santo. No es una cosa que hoy seas lleno del Espíritu Santo y tan tan, ahí se acaba y toda tu vida eres lleno del Espíritu Santo. De ninguna manera. El poder del Espíritu Santo va a estar en nosotros en la medida en que tengamos una vida santificada, una vida de obediencia. Para terminar con la idea que estábamos diciendo, pero también en la mente está el carácter, es decir, lo que, todo lo que soy yo, lo que hay en mí, es decir, el color de los ojos, la forma de las manos, las huellas digitales, todo lo que son, si soy iracundo, si soy apacible, si soy timorato, si soy osado, si soy audaz, todo eso que forma el carácter de la persona. Y por supuesto, ahora que tenemos el carácter de Jesucristo, ahora también nuestro carácter está ahí en la mente que tenemos nosotros porque tenemos la mente de Jesucristo. Entonces, ahí repetimos, el carácter, está los pensamientos y la capacidad de pensar, está la memoria, los recuerdos, la imaginación, pero también está la conciencia, lo que me hace estar consciente de todo lo que me rodea y que debo respetar el medio ambiente y que debo respetar la vegetación y que debo respetar a mi prójimo y que debo amar a mi prójimo. Es decir, esa conciencia que me hace darme cuenta que soy parte de algo, pero también esa misma conciencia, ahora iluminada por el Espíritu Santo, me hace darme cuenta que soy hijo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, y todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Hermanos, regresamos al punto del título de esta plática. Abrir el corazón. Es una acción de Dios. Miren, ahora aquí lo dice claramente, ¿no? Que Dios abrió el corazón de Lidia. En Lucas 24:45, Jesucristo abrió la mente de los discípulos y apóstoles. Y ahora también abrió nuestra mente cuando creímos en Jesucristo. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo por medio del Espíritu Santo y continuamente viene la iluminación del Espíritu Santo sobre nuestra mente para que podamos seguir entendiendo la Sagrada Escritura. Pero tenemos el obstáculo como seres humanos de muchos factores de distracción. A veces el ir a escuchar la palabra de Dios, pero llevar la fijación en la mente de un problema que nos está turbando, que nos está perturbando, que nos está provocando desaliento, que nos está provocando falta de ánimo, todo ese pensamiento va a impedir que pongamos cabalmente o plenamente la atención a la palabra de Dios. Dios vio el corazón de Lidia, que era un corazón que lo buscaba, que lo adoraba. Dios vio que era un corazón que estaba oyendo la palabra de Dios en boca del apóstol Pablo. Pero entonces el Señor se dio cuenta que algo todavía le faltaba a Lidia. Y entonces dice la palabra de Dios, otra vez lo leemos, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Entonces aquí ya no es la palabra leer, porque ahora estamos hablando de que la escritura esta viene del griego. Y entonces
es la palabra cardía, pero la palabra cardía en todo el Nuevo Testamento también tiene el concepto de mente y el concepto de alma. ¿Con qué propósito abrió Dios el corazón de Lidia? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, si en tu vida hay muchos distractores que impiden que tú salgas con el corazón y con la mente rebosando de todo el mensaje que escuchaste. Sí, el hermano predicó 45 minutos, pero los 45 minutos tú estuviste atento a eso. Déjame decirte que aún los psicólogos y los que estudian la mente y el alma y estudian tantas cosas del ser humano, piensan que solamente tenemos capacidad de poner atención 10, 15 o 20 minutos, pero ellos ignoran que Dios puede abrirte el corazón para que tú estés atento a lo que te está predicando la palabra de Dios. En este caso, Lidia estaba oyendo, pero seguramente en lo que oía estaba con un ojo al gato y otro al garabato, porque a lo mejor tenía a un lado, como hacen muchas hermanas en la iglesia, ¿no? En la reunión femenil, que tienen por un lado su puestecito de cosas para vender y a lo mejor están echándole un ojo a su puesto o a lo que trajeron para ofrecerle a las hermanas, qué joyería, qué cosméticos, qué telas, no sé, ropa, etcétera, porque se acostumbra, hermanos. Y entonces eso hace que las mujeres en la reunión femenil tengan un ojo al gato y otro al garabato y ni ponen atención bien a lo que su maestro o pastor les está enseñando, y así ocurre en todos los lugares. Pero tú, que tienes mucho interés en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en madurar espiritualmente para que vayas creciendo, creciendo y pareciéndote más al varón perfecto que es Jesucristo. Pero tú que quieres tener una vida más y mejor de obediencia, pero tú que quieres tener santidad, tú puedes pedirle a Dios antes de ir a escuchar la palabra, pedirle en oración y decirle, Señor, dame el poder para estar atento a el mensaje de tu palabra. No me importa quién predique, Señor. No me importa si habla en griego, en hebreo, en arameo, o si sencillamente es un hermano que estudió solamente la secundaria o la primaria o la preparatoria. No me importa si no tiene ninguna licenciatura, si no tiene ninguna maestría, si no tiene ningún doctorado. No me importa, Señor. Tú dame a mí el poder para que mi corazón esté atento a lo que tú me vas a enseñar de tu palabra. ¿Sabes qué, hermano, qué va a pasar? Que vas a salir enormemente bendecido, porque Dios te va a dar ese poder de atención de tal manera que va a transcurrir 1 hora y media o 2 horas, como duran a veces algunos cultos, y tú no vas a tener ni siquiera ganas de ir al baño. Tú no eres de los que se van a levantar para irte al sanitario, y ya no sabes qué cosa pasó con la predicación. Tú no te vas a distraer porque atrás de ti un niño empezó a llorar porque quiere comer y su mamá tiene que salirse del culto para darle el alimento al niño de su pecho. Tú no vas a tener ninguna distracción porque tú vas a tener el poder de nuestro Dios en tu corazón para estar atento al mensaje de la palabra de Dios que estás escuchando. Se te hace imposible, ¿verdad? Se te hace imposible, hermano. Bueno, yo quiero agregarte algo más. No solamente eso, sino que te vas a dar cuenta, hermano, porque vas a tener esa capacidad de atención, te vas a dar cuenta de los errores que predican algunos hermanos, de cosas que no son el texto que ellos citaron o de cosas
que quizá ellos oyeron en otro lado y te lo están predicando, pero que no es verdad. Te vas a dar cuenta de todo eso. ¿Por qué? Porque tú vas a estar atento a la palabra de Dios. Y claro, no estoy diciendo que para que en ese momento tú levantes la mano y le digas, hermano pastor, aquí se equivocó. No, no, no. Siempre hay oportunidad para que de una manera confidencial y totalmente discreta, fuera de la demás gente, tú a solas platiques con tu maestro de Biblia, con tu predicador, con tu pastor, y le digas, oiga hermano, usted mencionó esto y esto más, pero según la palabra de Dios no es así. Vea usted lo que dice aquí este texto, vea usted lo que dice aquí la palabra de Dios, etcétera. Pero lo que quiero decirte es que cuando Dios te da el poder y la capacidad para que estés atento en tu corazón, para escuchar la palabra que están predicando o que tú estás leyendo, para entender la palabra que tú estás leyendo y para que leas 5 versículos y no te distraigas porque ya sonó el puesto ya sonó el vendedor de gelatinas que anda ofreciendo gelatinas en la calle, o en la camioneta esa que pasa comprando fierro viejo que vendan, y entonces ya tu corazón dejó de estar atento a la lectura que estabas haciendo en la Biblia. No, eso no va a pasar. Dios te va a dar poder para que tú leas todo lo que te propones, 5 versículos, 10 versículos, un capítulo completo, para que tú lo leas sin apartar tu pensamiento de lo que estás leyendo y tu entendimiento de lo que estás entendiendo en la palabra de Dios. Dios te va a dar eso, pero antes de leerlo tienes que decirle, Señor, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Dios, abre mi corazón para estar atento a lo que yo mismo voy a leer, que está aquí en tu palabra. Y de la misma manera, hermano, cuando cantamos un himno, Señor, ayúdame a estar atento a lo que estoy cantando, para entenderle a qué estoy cantando, qué estoy diciendo, qué alabanza estoy elevando a ti, Señor. Quiero hacerlo de todo corazón, con entendimiento y alabándote en espíritu y en verdad, porque tú eres espíritu, Señor. Hermanos, tenemos como medios de gracia el Espíritu Santo, la palabra de Dios, tenemos la oración, que es la oración activa, la oración de fe en movimiento. Tenemos también abrir el entendimiento. Esto lo hace el Señor Jesucristo y utiliza a su Espíritu Santo. Tenemos también abrir el corazón. Esto lo hace Dios cuando ve que hay un corazón que lo adora, un corazón que lo busca, un corazón que está oyendo la voz de Dios, pero que algo le hace falta. El poder de la atención que esté en su corazón para que no deje caer ninguna palabra en tierra, sino que todo caiga en su corazón. Así estaba Samuel, ¿verdad? Cuando era un niño. No dejaba caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. Y por eso es que él fue llamado por el Señor hasta por su propio nombre. Samuel, Samuel. Entonces, mis hermanos, sea esta reflexión un mensaje breve con respecto a este otro medio o recurso de gracia que nuestro Dios ganó para nosotros muriendo en la cruz del Calvario, que ahora tú tienes que disfrutarlo y pedírselo a Dios. Señor, abre mi corazón para estar atento a lo que voy a leer en tu palabra, para estar atento a la predicación de tu palabra cuando voy a la iglesia, para estar atento a la predicación que escucho a través de los hermanos que suben sus videos a las redes para que quien quiera pueda escucharlos con mucha atención. Que Dios te bendiga. Yo te invito para que hagas esta breve oración como un desafío de lo que puede convertirse
en una costumbre en tu vida. Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra, para que no caiga a tierra ninguna de las palabras que tú me dirijas en el mensaje de tu palabra o en la lectura que yo haga de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.